Mega Noticias con Paco Ramírez. Fecha importante en la historia de México, 108 aniversario de la Constitución, un evento republicano, aunque no estuvieron completos los tres poderes de la Unión. No fueron invitadas más que 3 ministras de la Suprema Corte, no su presidenta. Eso, déjeme decirlo, pudiera no importarnos, realmente no pasa nada, pero en lo profundo, lo de hoy marca el debilitamiento aún más de la independencia de poderes. ¿Estás conmigo o contra mí? Vámonos con los datos duros, Jorge Chaparro. Hace 2 años esta imagen provocó revuelo. Norma Lucía Piña Hernández, la flamante presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se levantó a la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Teatro de la República para celebrar el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución. Era el colofón de una larguísima historia entre López Obrador y el Poder Judicial. Desde 1994, cuando Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial y redujo a 11 el número de ministros de la Suprema Corte, a cambio les otorgó mayores facultades para hacer el control del Poder Legislativo y Ejecutivo con las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Entonces candidato del PRD al gobierno de Tabasco, López Obrador perdió con Roberto Madrazo. El partido impugnó y Ernesto Zedillo intervino para pedirle a Madrazo su renuncia, pero antes de hacerlo, impugnó ante la Corte estrenando las controversias constitucionales. Los ministros le dieron la razón y Obrador se convirtió en el primero que perdía un juicio de este tipo. En 2003, López Obrador fue acusado de invadir un predio en Santa Fe. El objetivo era construir la continuación de Vasco de Quiroga para dar acceso a un hospital en la zona. El caso derivó en su desafuero como jefe de gobierno del Distrito Federal por desacato del amparo. Ya como presidente, varios jueces le echaron abajo reformas legislativas como la ley de la industria eléctrica que violaba la competencia entre empresas. Además, se aprobaron decenas de amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y contra el Tren Maya por violar normas en sus prisas por construirlos. El propio López Obrador reconoció que con Arturo Saldívar, cuando era presidente de la Corte, le llamaba para que los jueces ayudaran en asuntos que interesaban al gobierno. Pero con Norma Piña esto ya no ocurrió. Esto generó que presentara la reforma judicial para acabar con todos los juzgadores que dictaran sentencias que no le gustaban. Claro, poner a simpatizantes o advenedizos a su movimiento. Enrique Peña Nieto es el presidente que más cambios realizó en la Constitución, modificando 156 artículos, seguido por Felipe Calderón con 110 artículos. Pero si se considera que López Obrador cambió 96 artículos y en lo que va de la presente administración, que es continuidad de la otra, suman 37, la Cuarta Transformación ha modificado 133 artículos de la Constitución y todavía les faltan muchos más. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitar a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por razones obvias. Olvidó la frase de que llegando ella llegaron todas, porque al menos ese todas no incluye a quienes no hacen genuflexiones frente al poder o no son, al menos, amigos de los amigos del poder. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Establecemos ahora comunicación y de antemano se lo agradezco. Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte. Buenas noches, ministra. Y de entrada le pregunto, gracias por atendernos y de entrada le pregunto, ¿qué momento vive el Poder Judicial hoy en el aniversario de la Constitución? Solo 3 representantes en una de las ceremonias republicanas más importantes. ¿Cuál es el mensaje? Francisco, efectivamente hoy fue el aniversario del 108 ceremonia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estuvimos en el Teatro Querétaro, 3 ministras, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreto Ortiz y su servidora,
el momento que vive el Poder Judicial Federal es un momento de cambio, de transformación, un momento en donde próximamente habrá elecciones el domingo 1 de junio para elegir a los jueces, magistrados y ministros. Una elección histórica, una elección inédita a lo largo de todos estos cambios constitucionales. Sin duda alguna, es un cambio que viene a transformar las estructuras del Poder Judicial de la Federación. Y en este momento de cambio, en esta implementación que estamos ya de la reforma al Poder Judicial de la Federación, ya en el pleno proceso, toda vez de que en este momento ya se seleccionaron los candidatos por parte de los comités de evaluación, los candidatos que van a pasar a la boleta para estar el próximo domingo 1 de junio en las casillas, en los centros de votación. Entonces, todo este proceso que se está presentando en este momento, pues es un proceso que ya está en la Constitución, que ya lo marca la Constitución, y que es importantísimo que nosotras, como ministras y ministros de la Corte, pues respetemos la Constitución y lo que señala la misma. Y sin embargo vemos, Francisco, un bloque importante de ministras y ministros que se ha opuesto de manera permanente a la transformación del Poder Judicial, se ha opuesto a esta reforma constitucional que ya está en nuestra ley fundamental y ha estado en la resistencia a través de marchas, de mítines e incluso de algunos mecanismos de carácter jurídico donde han tratado de impedir la implementación de la reforma. Oiga, ministra, pero bueno, el diferir está permitido, así lo entiendo, y eso también robustece la independencia de poderes y el trabajo en pos de una unidad. Bueno, en el momento en que la presidenta de la Corte se suma a las manifestaciones, a las marchas, pues pierde la parcialidad que debe ser una de las características del juzgador y fundamentalmente de la que representa al Poder Judicial de la Federación. Pierde la imparcialidad al momento en que se suma a estas marchas de resistencia en contra de los otros dos poderes, pero más grave aún, Francisco, en contra de la determinación del pueblo de México, que ya a través de los diputados y senadores ha expresado este cambio constitucional que se está implementando en este momento por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ante todo esto que estamos viviendo en este momento, pues es que se da este aniversario, este hecho histórico en la vida constitucional de nuestro país. Y bueno, el día de hoy fue una ceremonia donde el Poder Legislativo se suma a la valentía, a la fortaleza del posicionamiento de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay un sentimiento de unidad, de solidaridad en torno a esta posición valiente y prudente de parte de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Así se vivió el momento hoy en el 108 aniversario en el Teatro Querétaro. Así es. Ministra, 1 de junio, ya lo mencioné usted, elección del Poder Judicial. ¿Llegarán los mejores? ¿Tendremos justicia? Sí. Sin duda alguna, Francisco, llegarán los mejores. Y le voy a decir por qué. Los comités de evaluación de cada uno de los poderes, fundamentalmente del Ejecutivo y Legislativo, han hecho una labor fundamental, exhaustiva, para analizar los mejores perfiles. Y como bien lo señala el mismo nombre de comité evaluador, pues han evaluado a aquellas personas, abogadas y abogados, que tienen las características para ser jueces y que tienen toda la idoneidad, los requisitos para ser juzgadores. Entonces, todos estos abogadas y abogados que han sido evaluados por los comités son los que fueron insaculados y que ahora pasan a la boleta. Entonces, tendremos juzgadores y lo que queremos son jueces cercanos a la gente, jueces con puertas abiertas para que escuchen a los justiciables, jueces que sean sensibles a los reclamos de la población. Para nadie es el sistema de justicia en México
tiene deficiencias. Muchas. Y hoy el objetivo es que esta reforma ayude para que esas deficiencias se vayan subsanando. Detrás de esta reforma, sin duda alguna, vendrán otras, fiscalías, protocolos de investigación. Acabar con la corrupción, ministra. Oiga, rápidamente, porque el tiempo está encima, ¿usted estará en las listas? ¿Ya fue avalada? Déjeme preguntarle así, de bote pronto, ¿ya está pensando en la presidencia de la Suprema? Yo quiero ser ministra de la Corte, ha sido el más alto honor de mi vida. Acepté pasar a la boleta con las nuevas reglas que prevé nuestra Constitución, no decliné y entonces estoy participando y estaré sin duda en las boletas el próximo domingo 1 de junio. ¿Presidencia? Pues esperemos que lo que diga la población, eso es lo más importante y siempre respetaremos lo que diga el pueblo de México. Ministra Yasmín Esquivel, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, Francisco, es un placer. Muchas gracias.